Buenos días, vamos a tener la lectura de esta mañana. Como seguimos con el tema del bautismo de infantes, si Dios quiere hoy lo terminaremos, vamos a hacerlo en Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 14. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 14 trae un texto muy pequeñito, pero todavía es más pequeño lo que nos interesa para nuestro tema de hoy, que sería la última frase, básicamente la última frase. Y dice así, Primera de Corintios 7, 14. El marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ese es el tema. Hace muchos años, más de 500 años, había un hombre en una torre en un monasterio en Wittenberg, en Alemania. El hombre se llamaba Martín Lutero y el monasterio era el monasterio de los agustinos de Wittenberg. Él tenía su habitación en la Torre Negra. Y en la Torre Negra, él, leyendo las Escrituras, descubrió el Evangelio. Mejor dicho, redescubrió el Evangelio. Algo que a través de los años, a través de los siglos, se había ido opacando, se había ido escondiendo a base de mandamientos, opiniones y ordenanzas. Como consecuencia de ello, este hombre fue convertido a Cristo y se vio sorprendido por el hecho de que fue utilizado para la reforma de la Iglesia, para la propagación del Evangelio. A partir de ahí, el rey, el papa y el diablo, esa triada diabólica, se confabuló contra él y trataron de quemarlo, trataron de asesinarlo, trataron de acallarlo. Pero en cada uno de aquellos momentos, como por ejemplo en la dieta de Worms, donde la noche previa él tenía miedo de que al día siguiente lo fueran a quemar, y compuso el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. En cada una de aquellas situaciones de ataque, de lucha, de muerte palpable que le acesaba, Martín Lutero siempre encontró un refugio en su Biblia. En su Biblia, que la tenía también anotada, como solemos hacer muchos de nosotros, no simplemente subrayaba los versículos, hacía anotaciones personales. Y su fuente de fuerza, de consuelo y de gozo en aquellos momentos era una frase muy sencilla: soy bautizado. Cuando Martín Lutero peor lo pasaba, todo su consuelo, toda su fortaleza venía de una realidad: soy bautizado. Dios tomó la iniciativa, Dios estaba interesado en mí. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dios no deja nunca nada a media. No soy creyente por mí mismo, soy creyente por la iniciativa de Dios, porque Dios así lo quiso. Y el bautismo fue visto por Martín Lutero como la señal clara y manifiesta de la iniciativa de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, cuando él ni siquiera era capaz de pensar en Dios, porque era un niño de días. Antes de que él fuera consciente de nada, Dios ya estaba a su favor. Dios ya estaba en su vida. Dios ya estaba moviendo los hilos. Dios ya estaba haciendo su voluntad. En los momentos más difíciles de Martín Lutero, su bautismo fue su fortaleza, porque era la certeza de que era Dios y no él quien había empezado todo en su vida para su gloria y para la bendición de Martín Lutero. Bueno, la semana pasada vimos que el bautismo tiene un antecedente
previo llamado la circuncisión. También vimos que la circuncisión como tal se aplicaba a hombres adultos, bien cuando Dios llamó a Abraham y su familia, bien cuando Moisés instauró la circuncisión como parte de la ley siglos después, o bien cuando una familia gentil se convertía al Señor. Era circuncidada. La circuncisión era algo que se hacía con los convertidos. Pero también vimos que la circuncisión no simplemente se hacía con los convertidos. Vimos que la circuncisión se hacía también con los hijos de los convertidos. O sea, a lo mejor era Pepito quien se había circuncidado porque era quien se había convertido. Porque era adulto, porque había creído en el Señor, porque había aceptado las promesas de Dios de salvación y de vida eterna por medio de la misma fe que tenía Abraham, de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se había convertido, pero no solo se circuncidaba él iba a circuncidarse junto con toda su familia. Y el toda su familia implica toda su familia. Claro, en este caso con la salvedad de que, por lo que es la circuncisión en sí, eran varones. Pero es bueno fijarnos en este pequeño detalle, porque este pequeño detalle es el que establece la diferencia. O sea, cuando el padre de familia se convertía, no aparecía solo a la circuncisión, aparecía con sus hijos, aparecía con sus nietos, aparecía con sus bisnietos si acaso los tenía, aparecía con sus empleados y con sus esclavos, aparecía con los hijos de los esclavos si los tenía, aparecía con los nietos de los esclavos si los tenía, aparecía con toda su casa, todo aquello que estaba bajo su cobertura espiritual, todo eso era presentado al Señor y era circuncidado. No era simplemente la persona. Y es que la fe es una experiencia personal que derrama bendición comunitaria. O sea, cuando hemos leído hace un momento, cuando el marido convertido vive con su mujer inconversa, está santificando a esa mujer inconversa. Y cuando es lo contrario, es la mujer convertida la que convive con el marido inconverso, está santificando al marido inconverso. Y en todo momento están santificando a sus hijos. Bien. La circuncisión era el método establecido en el Antiguo Testamento para la señal de la entrada de la alianza en pacto con Dios para formar parte de su pueblo. Eso era la circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios había mostrado en innumerables ocasiones y además con su propia reglamentación que Dios quiere ser tu Dios, pero también el Dios de tu descendencia. Dijimos que era, tal y como dice Colosenses capítulo 2 y versículos 11 y 12, la circuncisión el antecedente del bautismo, porque hay hoy una circuncisión de Cristo. Hoy hay una circuncisión de Cristo. En el Antiguo Testamento la circuncisión se hacía de una manera, por la sencilla razón de que Cristo aún no había venido. Una vez que Cristo viene, muere y resucita, el bautismo toma el lugar en la iglesia de lo que era antiguamente la circuncisión. Entonces el bautismo se convierte en la circuncisión de Cristo. Vamos a mirar ese tema en esta mañana. Y lo primero que me gustaría es que nos preguntáramos ¿por qué hay tanta oposición al bautismo de niños? A la circuncisión de Cristo en los niños. ¿Por qué hay tanta oposición? Eso no es normal. No es normal. Para mí, siempre he pensado que eso es un movimiento diabólico que el maligno mueve en mucha gente sencillamente con una idea: quitarle bendición. Mira, el diablo siempre trata de hacer daño. En unos casos el diablo va a intentar hacer que la persona se pierda. En otros casos, como resulta que Dios la tiene elegida y esa persona se va a salvar sí o sí,
el maligno va a intentar, ya que no puede conseguir que la persona se pierda, va a intentar que la persona se convierta en estéril. Si no puede conseguir que se convierta en estéril, el diablo va a intentar que la persona, en lugar de dar el 100%, de el 80, el 70, el 40, el 30, el 20 o el 10. El diablo siempre se está oponiendo a la obra de Dios. ¿Te has fijado cuántos hijos de creyentes hay que no están convertidos al Señor? ¿Cuántos? Es increíble. Es increíble la cantidad de hombres y mujeres que nacieron en familias cristianas, que fueron criados en un ambiente cristiano y que a día de hoy no son cristianos. ¿Sabes por qué? Por ese menosprecio del bautismo. Dios es un Dios de pactos. Dios ha empeñado su palabra en salvarte a ti y a tu casa. Y Dios, todo lo que ha puesto como condición es el hecho de que tú te agarres al pacto, de que tú creas en el pacto, de que tú confieses el pacto, de que tú busques la bendición del pacto continuamente hasta que esa bendición sea derramada sobre tu vida o sobre tu casa. Pero hoy día a los hermanos en la iglesia no se les enseña nada acerca de la bendición del pacto que se extiende no solamente sobre ellos, sino también sobre su casa. Hoy día a la persona se le habla de que Cristo tiene vida para ella. Y punto. Pero eso es un evangelio parcializado, es un evangelio cortado, es un evangelio con una mira incompleta. El evangelio trae vida para ti y el evangelio trae vida para tu casa. Pero cuando las personas desconocen lo que enseña el evangelio acerca de la bendición sobre tu casa, no la reclaman, y al no reclamarla resulta que todo queda al albur de lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir, de la suerte o la desgracia. Por eso hay mucha gente hoy día que nace en familias cristianas y nunca jamás se convierte, porque sus padres no sellaron por medio de la fe la promesa del evangelio de que si ellos creían en el Señor Jesús serían salvos ellos y su casa. El bautismo no es otra cosa que sellar por la fe en las promesas de Dios, la promesa que Dios te ha dado a ti con relación a tu hijo, no es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que durante un tiempo ha habido tal ataque al bautismo de infantes que muchos niños en la iglesia no han sido bautizados. Al no haber sido bautizados no se ha sellado la promesa sobre su vida. Y al no sellarse la promesa sobre su vida, todo queda al azar. O todo queda a la casualidad. Pero es malo dejar las cosas, espiritualmente hablando, en las manos del azar o de la casualidad, porque el diablo no es tonto. Y el diablo no sabe todo. Siempre tratando de impedir la obra de Dios. Como digo, la oposición al bautismo ha acabado consiguiendo eso, que mucha gente no llegue a conocer al Señor porque sus padres no sellaron las promesas de Dios para su vida. Porque es Dios el autor y el consumador de la fe. Es Dios el que convierte, no eres tú, no soy yo, no es el otro. Ni nosotros nos convertimos, ni nosotros somos convertidos a través de la palabra o la argumentación o el convencimiento que nos aporte alguien. No. Es Dios el autor y el consumador de la fe. Entonces, mucha gente no se ha convertido sencillamente porque sus padres fueron lastimosamente, ¿cómo les llamarían? Negligentes en sus deberes para con sus hijos. Por eso mucha gente no se. Pero también hay otras ideas equivocadas sobre el bautismo de infantes. Una de ellas es el hecho de que hay gente que piensa que cuando tú bautizas a tu hijo, tú lo vas a hacer cristiano. Y como eso es anti-ilógico y antirreal,
Eso ha provocado que mucha gente no bautizara a sus hijos. Porque le daban al bautismo un valor, le daban al bautismo una propiedad, unos efectos que el bautismo en sí no tiene. Porque tú le eches agua sobre la cabeza a tu hijo e invoques el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hace cristiano a tu hijo. El bautismo no imparte carácter. El bautismo no es un rito mágico que produce unos efectos milagrosos. El bautismo es la reclamación de las promesas que Dios te ha dado a ti como padre o como madre con relación a tu hijo, de que si tú crees en el Señor Jesús serás salvo tú y tu casa, porque como hemos leído hace un rato, para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Y para vosotros. El bautismo no tiene efectos milagrosos ni mágicos. El bautismo es sencillamente agarrarse a la promesa de Dios, confiar en ella y sellarla por medio de la fe, por medio del testimonio ante Dios y ante su iglesia, de que tú crees en las promesas que Dios te ha dado con relación a tu vida. Porque el bautismo tiene mala fama por la sencilla razón de que hay algunos que creen que el bautismo es lo que no es, que cambia a la gente. Pero hay también otro problema con el bautismo, y es el hecho de que la gente en realidad no sabe lo que es la iglesia. Tiene una idea equivocada de la iglesia. No sé si alguna vez habrás oído, pero yo lo he escuchado 1000 veces, y en círculos evangélicos también, que la iglesia nació en el Pentecostés. ¿Has escuchado? La iglesia nació en el Pentecostés. Pues no. La iglesia es bastante más antigua que el día del Pentecostés del año 29 o del año 33. La iglesia es la asamblea de los creyentes. Eso es lo que significa eclesia en griego, asamblea. La suma, el pueblo de Dios. Y Dios ha tenido un pueblo siempre en este mundo. Siempre. En un momento, todavía la revelación de Dios no se había desplegado como tenemos a día de hoy en el Nuevo Testamento, y había una ley mosaica. Pero en ese momento ya había iglesia, que era regida en ese momento por las circunstancias que Dios había puesto, que era la ley mosaica. Hubo un momento en que no existía la ley mosaica, y estaba Abraham y su casa, Abraham y su descendencia. Entonces ya había pueblo de Dios, entonces ya había asamblea de Dios, entonces ya había santos de Dios, entonces ya había iglesia de Dios. La iglesia, es cierto que recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque era una promesa de Joel, de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Pero la iglesia anterior a ese momento y la iglesia posterior a ese momento era esencialmente la misma, era el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues os diré qué es lo que pasa. Que esta idea de los creyentes como iglesia fue adoptada desde hace un tiempo a esta parte por los evangélicos, a partir de que vino el Espíritu Santo, y entonces los que reciben el Espíritu Santo son los que forman parte de la iglesia. Los demás no forman parte de la iglesia. O sea, simplemente los convertidos forman parte de la iglesia. Al resto les excluye. El problema es que están excluyendo a los niños. Están excluyendo a aquellos de los que el Señor dijo: oye, no los echéis a un lado y dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Si el reino de los cielos es de los niños, quiere decir que ellos son del Señor, ellos son pertenencia del Señor. Hemos leído hace un rato que nuestros hijos son santos. Y si tú te coges todas las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, todas las cartas, o casi todas, empiezan con el mismo encabezamiento: a los santos de Dios que están en yo no sé dónde, en tal sitio o en cual sitio, a los santos de Dios.
Los santos de Dios es la misma palabra que se utiliza en ese 1 Corintios 7:14, donde dice que nuestros hijos son santos. Nuestros hijos son santos. Las cartas son escritas a las iglesias, a la iglesia se le llama santa, pero ahí se está diciendo que nuestros hijos son santos. El Señor Jesús ya dijo que el reino de los cielos es de los niños. Sin embargo, los hombres ahora se están tomando la libertad de excluir de la iglesia, de excluir del reino de Dios a sus propios hijos, que son los principales y directos beneficiarios de la fe de ellos mismos y de las promesas que Dios les ha dado a ellos. Ese es el problema. La verdad es que el Evangelio viene sobre la persona, da fe a la persona, pero en el caso de que se trate de un cabeza de familia, del padre o de la madre, las promesas de Dios se extienden más allá de la persona, y es lo que vamos a ver. En el Antiguo Testamento vimos que la circuncisión era algo que, una vez que se convertía el cabeza, se extendía a todos los miembros de la familia. Claro, había una limitación, era el hecho del sexo. Una mujer no podía, lógicamente, ser circuncidada. Pero en el Nuevo Testamento, esa misma dinámica, ese mismo tipo de comportamiento se mantiene. Y se mantiene por una razón muy sencilla. Porque Dios había prometido ser tu Dios y el de tu descendencia. Los hijos de los creyentes estaban incluidos en el pacto. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún tipo de noticia de que esa condición, de que esa situación de la pertenencia al pacto de nuestros hijos haya sido quitada, haya sido modificada o haya sido cambiada. Nuestros hijos tienen hoy los mismos derechos al pacto que tenían los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés o de cualquier otro, de aquellos que creían en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y porque tienen los mismos derechos, porque tenían los mismos derechos, en la Iglesia novotestamentaria reconoció esa realidad, que los hijos de los creyentes formaban parte del pueblo de Dios, de manera que cuando el convertido se convertía, era bautizado no solamente él, también su casa. Y eso lo vamos a ver, que alguien lea Hechos 10:24. Y 16, 33 y 34. Hechos 10:24 y 16, 33 y 34. El 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, convocó a su familia y a sus amigos más íntimos. En el versículo 44 tenéis una frase que dice, en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y en el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pero podemos leer el 47, que dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El caso de Cornelio es un caso muy llamativo. ¿Es un judío? No, es un gentil. Por tanto, cuando se convirtió a la fe judía, él tuvo que llevar su familia, su casa entera, al bautismo. Porque era la forma de inicio previo a la circuncisión. Cuando tú eras un judío,
llegaban y te circuncidaban, porque habías nacido a los 8 días. Pero cuando eras un gentil, previamente te tenían que bautizar, te tenían que lavar, y te lavaban a ti con toda tu familia. Después te circuncidaban con toda tu familia. Aquí Cornelio recibe una revelación del Señor. Dios le habla, le dice que lleve a Pedro. Pedro le predica el Evangelio, el Espíritu Santo cae sobre todo y él es bautizado junto con toda su casa, toda su familia, todos sus familiares, es más, incluso allegados y amigos. La persona que se había convertido era Cornelio, pero la bendición vino sobre todos. ¿Por qué? Porque la bendición del bautismo se extiende a tu casa. En Hechos 16, 33 y 34, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se convirtió el carcelero, fueron bautizados todos, y después él se regocijó con su casa de que había creído a Dios, de que había creído a las promesas de Dios. O sea, cuando Cornelio se convirtió, se bautizó con su casa entera. Y su casa no solamente estaban todos los familiares, implicaba también los que trabajaban con él, los que colaboraban con él, los amigos de él. Cuando el carcelero de Filipo se convierte él, pero es bautizada toda su casa. Tenemos también el caso de Lidia, en el versículo 15 del capítulo 16, donde dice que cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Lidia creyó ella, en este caso era una mujer. La cabeza de la familia era una mujer, se conoce que no habría varón, puede que fuera viuda. La historia es sencilla, da igual si es hombre el cabeza de la familia o es mujer la cabeza de la familia. Cuando el cabeza de familia o la cabeza de familia se convierten al Señor, automáticamente eran bautizados él o ella y su casa. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, la promesa de Dios, la salvación de Dios se extiende también a sus hijos. No solamente es para él. Pero tenemos más. Tenemos a Estéfana. En 1 Corintios 1:16, si lo leéis, os daréis cuenta de que Pablo bautizó a la casa de Estéfana entera. La casa de Estéfana con todo lo que hubiera dentro. Tenemos también el caso de Crispo. Crispo se convirtió con toda su casa. Y probablemente, aunque eso no lo especifica el Evangelio, pero probablemente fue bautizado también por Pablo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está aquí ocurriendo es algo muy sencillo. En el antiguo pacto la bendición era para ti y para tus hijos, y en el nuevo pacto la bendición no puede ser menor, la bendición no puede ser más rácana, porque el antiguo pacto es inferior al nuevo pacto. En el nuevo pacto hay más bendición, en el nuevo pacto hay más salvación, en el nuevo pacto hay más poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree y también a su casa. Los apóstoles no fueron enviados a bautizar, fueron enviados a predicar el Evangelio. Por eso no hay muchos ejemplos en las Escrituras de bautismos. Y algunos ejemplos hay aquí que hemos visto en el que eran bautizadas familias enteras. Decir que no había un niño en esa familia es tener mucha imaginación. Pero es negar la evidencia. Negar la evidencia. Lógicamente que había niños. Naturalmente que había niños. Es que los niños debían ser bautizados. Os recuerdo que la circuncisión era
una orden de Dios. Cualquiera que se negara a ella era excluido del pueblo de Dios. La circuncisión fue sustituida por el bautismo, pero las condiciones siguen siendo las mismas. Si tú no bautizas a tu hijo, en el fondo, porque tú estás diciendo, bueno, ya tomará una decisión el día de mañana por él mismo, estás poniendo a tu hijo en peligro, porque no estás sellando los pasos de la promesa de Dios sobre su vida. Pero es que si tú no bautizas a tu hijo porque dices, bueno, es que yo no creo que haya que bautizar a los niños, porque en la Biblia los casos que había, y yo he visto ahí, eran personas adultas. Naturalmente que eran personas adultas. Claro que eran personas adultas. Si los apóstoles habían sido enviados a predicar, ¿a quién podían predicar sino a personas adultas que se convirtieran al Señor? Porque en ese momento de la historia, esa era la realidad. Pero, ojo, las personas adultas llevaban a sus hijos al bautismo. La historia de la Iglesia habla claramente de que ya en tiempos de Tertuliano y en tiempos de Orígenes, los niños eran bautizados. A principios del siglo II, 20, 30, 40 años después de la muerte del apóstol Juan, los niños eran bautizados. Y aunque Orígenes no estaba de acuerdo, y decía que eso no estaba bien, que patatín, que patatán, él reconoce que ese era el modelo de comportamiento habitual que la Iglesia había recibido de los apóstoles. Los niños han sido bautizados durante toda la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque eran hijos de los creyentes y tenían derecho al pacto. ¿Por qué hacían eso en la Iglesia? Porque los hijos de los creyentes son santos. Recuerda lo que hemos leído, que el marido incrédulo es santificado por la mujer creyente, que la mujer incrédula es santificada por el marido creyente. Porque si eso no fuera así, entonces nuestros hijos serían inmundos. Pero son santos. Nuestros hijos son santos. El bautismo es la señal de los santos. Si nuestros hijos son santos, ¿dónde está el problema en que tú bautices a tu hijo? Y veas dónde está el problema. El problema está en negarse a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la persona está diciendo, yo fui a bautizarme, yo tomé la iniciativa, yo tomé la decisión. Pero el bautismo de infante de lo que te está hablando es de que el que toma la decisión es Dios y no tú. El que toma la iniciativa es Dios y no tú, tal y como descubrió Martín Lutero en la Torre Negra del monasterio de Wittenberg. Es Dios el que muestra su misericordia usando a los padres para ese niño. Es Dios el que muestra su iniciativa y su elección usando a los padres para ese niño. Bueno, de manera que bautizar a tu hijo es bendecirlo. Y no bautizar a tu hijo y esperar para el futuro es ponerlo en riesgo y en evidencia. Voy a terminar diciendo algo muy sencillo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Muy poco, ¿no? Vale. El bautismo es una tremenda bendición en la vida de tu hijo si lo haces bien. Si tú te agarras a las promesas de Dios, en el bautismo tú estás poniendo el sello de la fe sobre esas promesas que a ti te han sido dadas para Enoc o para quien sea. Pero si tú crees que es un acto mágico y un acto milagroso, y que ya con el simple hecho de llevar a tu hijo y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está todo hecho, te equivocas. Porque con el bautismo la historia no termina. La historia acaba de empezar. Si tú te lees Mateo 28, 17 al 19, creo recordar. ¿Dónde estaba?
Mateo 28, 19 y 20. Leedlo. Vamos a terminar ya. ¿Qué dice? Mateo 28, 19. Por tanto, En voz alta, Lidia, en voz alta, porque si no, no se va a oír. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y ahora qué dice más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando tú bautizas a tu hijo, tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Y además estás cumpliendo con la voluntad de Dios en el orden establecido por Dios, que es hacer discípulos primero bautizándolo y a continuación enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En este caso, ese orden es importante. ¿Por qué? Porque el bautismo no es simplemente que tú llegas y invocas el nombre de Dios sobre tu hijo para que le echen un poquito de agua. En el bautismo tú estás consagrando la vida de tu hijo al servicio de Dios. En el bautismo tú estás diciendo que el Señor será el primero en toda la vida de tu hijo. Y en el bautismo tú te estás comprometiendo a enseñar a tu hijo cuando te despiertes, cuando te levantas, andando por el camino, andando en la casa, andando en el trabajo, andando en cualquier lado. Tú te estás comprometiendo a vivir para el Señor en la vida de tu hijo, enseñándole tal y como dice la Escritura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden estas cosas. Con el bautismo no termina nada. Con el bautismo empieza todo. En el bautismo tú te comprometes a vivir para Dios, bendiciendo a tu hijo, enseñándole y además orando por tu hijo. Igual que empezaste a orar desde el primer día en que te enteraste de que estabas embarazada, para que tu hijo viera la vida a ti. Tú necesitas y tú debes orar continuamente por tu hijo, por la vida espiritual de tu hijo, por la relación personal de tu hijo, por las promesas que Dios te ha dado a ti con relación a tu hijo, para que tu hijo sea convertido, porque no eres tú el que se convierte, no soy yo el que se convierte, no es Pepito el que convierte, no es el evangelista el que convierte, es el poder de Dios que obra donde quiere y como quiere por su buena voluntad. Entonces, debes bautizar a tu hijo, debes enseñar a tu hijo, debes orar por tu hijo. Y por último, debes vivir para el Señor como testimonio para tu hijo. Porque tu hijo va a hacer no lo que escuche, sino lo que vea. Tu hijo no va a hacer lo que escuche. Tu hijo va a hacer principalmente lo que vea. De manera que necesitas vivir consagrado al Señor para ser consecuente con el llamamiento que recibiste y para dar un testimonio a tu hijo que permita que las promesas de Dios en él sean sí y sean amén para salvación. Porque te recuerdo lo que dice el versículo 39 del capítulo 2 de Hechos. Estas promesas son para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Si tú vives de una manera consagrada al Señor, esas promesas son para tu hijo. Serán sí y serán amén. Él será feliz, Dios recibirá la gloria y tú recibirás alegría y bendición. Amén.